Como estamos hablando del Evangelio, precisamente hoy vamos a hablar de algunas cosas, sobre todo de una, pero voy a mencionar algunas otras, de actos de fe. Hemos entendido que en el Evangelio no tenemos que hacer nada, o no podemos de hecho hacer nada para ganarnos la salvación, ni mucho menos para ganarnos el favor de Dios. Dice la Biblia que es por su gracia, que es por su amor. Dice la Biblia que fue Él el que se acercó a nosotros. Y eso lo hemos dejado muy claro. El Evangelio no se trata de nosotros. Se trata de la obra de Cristo en nosotros. Y eso es diferente. El Evangelio no fue diseñado para mejorar tu vida. Yo creo que la vida mejora cuando tenemos fe en el corazón. Yo creo que enfrentamos la vida de manera diferente. Pero el centro del Evangelio no es ese. El centro del Evangelio, y ya lo vamos a ver, es que el carácter de Cristo sea formado en el creyente. Dice la Biblia en Filipenses 1:6, Pablo le dice a los filipenses: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y este es uno de los textos con los que más oro, que más me gustan, porque veo no solo la promesa, el compromiso de Dios de terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa obra? Formar a Cristo en cada uno de nosotros. Quiero que sepas que el centro del Evangelio, como es Cristo, el centro de la buena noticia, es que hayan personas que pongan su fe en Jesús, mueran, ya lo vamos a ver hoy, y Cristo viva a través de ellos. Ser una expresión de Cristo en la tierra. Eso es el cristianismo. Eso es la vida de fe. Por muchos años, quizás, en algunos lugares, no aquí en Venezuela, en otros países, se cambió el sentido del Evangelio. Y se predicaba que cree en Jesús y tus problemas se arreglarán, cree en Jesús y todo te saldrá bien. Ese no es el centro. El centro del Evangelio. El Evangelio nos llama a rendir nuestras vidas. El Evangelio nos llama a rendirnos por completo delante del Señor. A rendir el control, a rendir nuestro orgullo, a rendir nuestra terquedad, a rendir todo delante del Señor para que Él sea el que gobierna. El plan de Dios es que cada uno de sus hijos refleja a Cristo. Ese es el plan de Dios y ese es el centro del Evangelio. No solo porque nos hemos enfocado solo quizás en la salvación. Jesús vino a salvarme, claro que sí, pero no solo vino a salvarte, vino a transformarte, vino a formar en ti su carácter para que tú puedas manifestar su gloria aquí en la tierra, para que tú puedas mostrar el amor de Dios, para que tú puedas mostrar el carácter de Dios aquí en la tierra. Efesios 4, y ese es el diseño de Dios, porque en Efesios 4 lo vemos, del 11 al 13 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Ellos tienen la responsabilidad, diga conmigo, responsabilidad. No están para enseñorearse, no están para mandar, tienen una responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso, dice la Biblia, continuará hasta que todos, diga conmigo todos, alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, que dice la Biblia es el varón perfecto. Así que como el Evangelio tiene que crecer en nosotros, ya lo hemos hablado, como el Evangelio tiene que dar fruto en cada uno de nosotros, el propósito de Dios es que maduremos en el Señor, que maduremos espiritualmente y que a través de un proceso de santificación, que es lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros, se pueda manifestar el carácter de Cristo. El anhelo de Dios, el centro del Evangelio, la buena noticia, no es solo que Cristo entregó su vida para perdonar mis pecados, sino que me da el poder para vencer el pecado. No es solamente que Cristo vino a restaurar o a reconciliarme con el Padre, sino que me permite ser restaurado al diseño original de Dios.
Y puedo ser ahora a imagen y semejanza, no solo porque Dios me creó, sino porque ahora por medio del Espíritu Santo puedo tener, puedo aprender, puedo construir, puedo crecer en el carácter de Cristo. Segunda de Corintios 3, del 17 al 18 dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, dice la Biblia, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar. Las dos cosas podemos hacerlas. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La obra, familia, la hace Él. Pero toda obra de Dios en el hombre está sujeta a la disposición del hombre. Dios lo determinó así. Dice la Biblia, Jesús fue enviado para salvar al mundo. Yo les pregunto, ¿todo el mundo es salvo? No. La obra de Cristo es una realidad en aquellos que se disponen a que se haga esa obra en su vida. Aquellos que dicen, ok, yo creo y quiero que esa obra se haga manifiesta. Pero no está en nuestra fuerza. Yo no puedo formar, no hay paso 1, paso 2, paso 3 para formar el carácter de Cristo en mi vida. Solo hay una cosa que tenemos que hacer, rendirnos. Solo hay una cosa si en algo tenemos que esforzarnos como creyentes, es en buscar a Dios, es en buscarla, es su gloria, es su presencia, es su palabra la que va transformando mi vida, la que va renovando quién soy. Jesús le dijo a sus discípulos, Lucas 9, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, en palabras actuales, quiere ser cristiano, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio tienes si ganas al mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Entonces, el evangelio es esto. El evangelio es la buena noticia de salvación, de propiciación, de redención, de que Cristo pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar, pero no solo para que vayamos al cielo, no es solo la entrada, no es solo el ticket. La Biblia dice que Él es la puerta, que Él es el camino. Es un proceso, nos está llamando a una vida de transformación, a una vida de renovación, a una vida donde nos vamos despojando del viejo hombre y nos vamos revistiendo del nuevo. Aunque la obra la hace el Señor, está sujeta a que yo cada día haga lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Tome mi cruz, tome la cruz y lo siga. Tome la cruz y lo siga. La Biblia está llena de actos de fe. La oración, por ejemplo, podríamos llamarla un acto de fe, ¿o no? ¿Cuántos cuando oran ven al Señor? Físicamente no lo vemos. Cerramos los ojos. Si alguien pasa por ahí, va a parecer que estamos hablando solo, ¿o no? Pero la fe nos permite orar. Es más, yo lo digo de esta manera, yo se lo decía a los hombres. El acto por excelencia de fe en la vida de un creyente es la oración. Porque usted cierra los ojos y usted empieza a abrir la boca. Pero dice la Biblia que todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y cuando no oramos, la fe no se está ejercitando, porque pareciera tiempo perdido o lo vemos quizás sin sentido. Así como eso, es un acto de fe leer la Biblia. Un libro que por años, por décadas, por siglos ha tratado de ser desvalorado porque fue escrito por hombres. Claro que fue escrito por hombres, pero dice la Biblia, hombres inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios. Y creemos que cuando leemos la Biblia tiene el poder, a diferencia de cualquier otro libro, de transformarnos, de renovar nuestra mente. ¿Los otros libros pueden hacer eso? Sí. Pero los otros libros pueden renovar conceptos. Los otros libros pueden renovar
parámetros o ideas, argumentos que tengan, pero no pueden renovar tu vida. No pueden renovar tu alma, no pueden renovar tu espíritu. Eso solo lo puede hacer la Biblia. Pero hoy específicamente quiero dedicar unos minutos para hablar acerca de lo que vamos a hacer como iglesia la semana próxima, acerca del bautismo. Vamos a ver bíblicamente qué es el bautismo, qué significa para cada uno de nosotros. Los que nos hemos bautizado en la iglesia cristiana, que lo entendamos realmente, qué fue lo que hicimos, qué significó. Y los que se van a bautizar tengan un entendimiento completo. Y los que no se han bautizado, que Dios utilice esta palabra para que se animen, puedan bautizarse. Y vamos a ver como punto número 1 de esta enseñanza, ¿qué es el bautismo bíblico? Yo voy a compartir esta enseñanza a toda la iglesia hoy, pero la idea, a partir de este primer bautizo, es que esta va a ser una clase que va a quedar para las personas que se quieran bautizar. Esta va a ser una clase, y quiero ser claro, en la Biblia no hay un requisito para bautizarse como tienes que ver una clase prebautizo. No existe, ¿ok? Pero yo he visto, y nadie me lo ha contado, yo he visto gente que se bautiza y al día siguiente vuelve a lo mismo. No entendió. Me estoy explicando. Entonces, para mí, yo sí creo que es muy importante que tengamos un entendimiento de qué es. Y los que ya nos bautizamos, posiblemente ampliemos por medio de la Biblia. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué significa? ¿Cómo debería estar afectando mi vida ese acto, esa ceremonia? Y si no la está afectando de esa manera, volver a eso y volver a abrazarlo, ¿ok? El bautismo, según la Biblia, es un acto, quiero comenzar con eso, es un acto de obediencia. ¿Sí? Porque vamos a ver en Mateo 28, del 18 al 20, que es el mismo Jesús el que lo instituye. Ahora, también quiero aclarar algo. Jesús no se inventó el bautismo. Jesús no se lo inventó porque ya Juan bautizaba. Pero Juan tampoco se lo inventó. Ya lo vamos a ver, el bautismo existía desde hace tiempo en la cultura judía. Desde años existió la figura del bautismo. Porque cuando los fariseos fueron a donde Juan, no le preguntaron, ¿qué es eso? ¿Estás metiendo a la gente en el agua? ¿Qué estás haciendo? No, ellos sabían lo que él estaba haciendo. Él les preguntaron, ¿y tú en nombre de quién estás bautizando? Porque el bautismo en la ley judía estaba reservada para los sacerdotes. Y Juan el Bautista, aunque era descendiente de Zacarías, un sacerdote, y por linaje, por herencia le correspondía, la Biblia no muestra que él haya hecho los actos, las ceremonias, donde se les consagra como sacerdotes. Él se consagró al Señor, fue un nazareo, lo que llama la Biblia, pero no, la Biblia no habla de un acto donde él oficiaba el sacerdocio, ¿ok? Y los fariseos le preguntaban, pero tú, ¿por qué estás bautizando? ¿En nombre de quién bautiza? Entonces, pero Jesús toma esto que ya estaba en la cultura judía, en la ley judía, y lo establece como un principio para el creyente. Ya no es el bautismo de Juan lo que nosotros tomamos. Esto es muy importante. Ahora tomamos el bautismo de Cristo. Mateo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, ¿qué dice ahí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sigue ahí, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el bautismo tiene un gran significado y quiero explicarles en 10 segundos el contexto histórico, ¿ok? El pueblo judío practicaba el bautismo de la siguiente manera. Cuando alguien iba a oficiar el sacerdocio, pero había una segunda manera en que practicaban el bautismo los judíos. Y era cuando una mujer se iba a casar, el padre la llevaba a las aguas, la sumergía, la bautizaba, la sacaba y se la entregaba al esposo. Y para ellos representaba un cambio de gobierno. ¿Ok? Ya no estás bajo mi responsabilidad, ya no soy yo quien te gobierna tu vida, ya no me rindes cuentas a mí ahora, le perteneces
o te gobierna otro. Esa era la esencia, ¿ok? Bueno, espiritualmente eso es el bautismo de Cristo. Espiritualmente estamos diciendo, cuando nos sumergimos, somos sumergidos en las aguas y estamos declarando que hay un cambio de gobierno en nuestras vidas, que ya hemos pasado. El bautismo no te pasa, ya eso sucedió. El bautismo es un acto público de algo que ya pasó a nivel espiritual. Y es que fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y que hubo un cambio de gobierno, que ya no gobiernas tú tu propia vida, que ya el pecado no gobierna tu vida, que ya la maldad, que ya la naturaleza pecaminosa, la carne no gobierna tu vida, sino que ahora el gobernador, el Señor, el dueño de tu vida pasa a ser Jesucristo. Eso es lo que sucede en el bautismo, eso es lo que se declara cuando comenzamos o cuando somos sumergidos en agua. Otra vez, no sucede en ese momento. Ya eso sucedió. Todo aquel que puso su fe en Jesús fue trasladado, dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero miren, esto es bien importante. Miren, las ceremonias, los actos han formado parte de las culturas, de las sociedades humanas por siglos. ¿Por qué son tan importantes? Porque te hacen conscientes de cosas. Usted puede salir de la universidad y usted estudió, no sé qué, le dan su título, mira, tenga, ya listo. Pero no es lo mismo a cuando tienes un acto de graduación. ¿Estoy en lo correcto o no? No es lo mismo. A ti te pueden dar el título, pero el acto, ahora, eso te graduó, no. Te graduó tus 10, tus 5 años, tus 3 años de estudio. Ya eso ocurrió, ya tú estás graduado. Ya tú pasaste todo lo que tenías que pasar. Pero el acto es otra cosa. La ceremonia te da algo a nivel psicológico, a nivel emocional, que es muy importante. Y por eso las ceremonias y los actos en las culturas siempre se han utilizado. Lo mismo que el matrimonio. Mira, vamos a casarnos, dale, pues firma ahí. Dale, yo firmo. Chao, nos casamos. ¿Es lo mismo? No, pero cuando hay una ceremonia, eso nos hace conscientes de cosas. Y Dios estableció por eso, porque Él creó al ser humano, en la Biblia ceremonias, fiestas, ritos, cultos, que los judíos tenían que seguir, que marcaban temporadas, marcaban fechas, que proclamaban cosas que el Señor había hecho y promesas de Dios que iban a suceder. Era ser consciente a la mente humana, en esto está el Señor. Por eso los judíos hasta el día de hoy siguen practicando sus fiestas. En Romanos 6:11 dice, esto es lo que pasa en el bautismo. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo de Jesús. Cambio de gobierno. Morimos al pecado y vivimos para Dios. Colosenses 2:12 dice, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él. ¿En dónde? En el bautismo. En el bautismo. ¿Qué representa el bautismo? Es una ceremonia, es un acto público donde tú estás anunciando a la iglesia, pero además estás anunciándote a ti mismo. Yo he sido sepultado con Cristo. Mi vieja naturaleza, mi antiguo yo, mi vida de pecado ha muerto y he sido levantado. Y ahora vivo para Dios, ahora vivo para Cristo. Ahora, el bautismo siempre va a ser iniciado por el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque otra vez no es el acto lo que te transforma, no es el acto lo que no es que, no, ahora sí vas a hacer, si no te has bautizado todavía, no, ya sucedió, ya el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu vida. Si has puesto tu fe en Jesús, como dice la Escritura, hay una obra que está sucediendo de santificación. El Señor te está transformando y es por eso que día a día lo escuchas en la iglesia, lo escuchas de alguien más. Es por eso que día a día el Señor te está llamando, ora, lee la Biblia. Es por eso que escuchas y parece muy repetido, pero es porque el Señor quiere seguir haciendo la obra. El Señor quiere seguir transformando tu vida. El bautismo es ese símbolo
natural, que representa algo que ya ha sucedido a nivel espiritual. Pero como no lo podemos ver, muchas veces el ser humano, y por eso Dios lo estableció, necesita algo natural, algo que se vea. Necesita esa ceremonia, necesita ese acto y si no era consciente de una realidad espiritual, hacerse consciente por un acto natural. Es decir, hasta hoy. Sí, yo he sido lavado, yo he sido renovado, y mi antiguo yo tiene que morir. Y que Cristo sea resucitado en mí. Es muy importante también decirles que el bautismo no es para salvación. No somos salvos si nos bautizamos y condenados si no nos bautizamos. Y para mí el más claro ejemplo son los dos ladrones en las cruces. ¿Se acuerdan de esa historia? Uno de ellos le dice, bueno, tú no eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y el otro le dice, ni siquiera en estas circunstancias tienes temor de Dios. Nosotros merecemos este castigo por nuestros actos, pero él no hizo nada. Y ahí es cuando se voltea y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y Jesús qué le dijo? Te digo que hoy mismo estarás conmigo. Él le dijo, oye, no le dijo, necesitamos bautizarte, chamo. Si sale de esta, toca buscar un laguito y ver qué hacemos porque no hay manera. No, otra vez, y esto lo digo primero porque no conozco el trasfondo religioso que traen muchos y sé que se predica en muchos lugares esto, pero bíblicamente no tiene un sustento, ¿ok? El bautismo no es para salvación, pero no por eso, no es una excusa para no bautizar, no por eso pierde importancia. Ese ladrón no tuvo la oportunidad, pero nosotros tenemos la oportunidad, los que no nos hemos bautizado. Tenemos la oportunidad de hacer esa declaración, de tener ese momento donde marcamos algo en nuestra vida, donde algo se marca. Yo todavía recuerdo el día que me bauticé. Yo recuerdo la fecha porque gracias a Dios tuve a alguien que me explicó el significado. Yo dije, esto no es cualquier cosa. Esto es mejor que graduarse en la universidad. Esto es... Y yo de verdad guardé la fecha y dije, esto es importante. ¿Quiénes se deben bautizar? Los que han creído en Jesucristo. Todo aquel que ha puesto su fe en Jesús. Era en el Nuevo Testamento, vamos a ver, primero que Jesús no bautizaba. En otra prédica les explico por qué él no bautizaba. Pero en Juan 4 lo van a conseguir. Van los fariseos, le dicen y hablaban entre ellos, murmuraban, dice la Biblia, porque Jesús, dicen, bautizaba más personas que Juan. Cuando apareció Jesús, empezaron, pero Juan explica, pero Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero los discípulos de Jesús bautizaban personas. Era una práctica, era para marcar, ¿ok? ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? Sí. ¿Crees que Él es la ofrenda del Señor? ¿Crees que Él es el camino? ¿Crees que es la verdad? Sí, creo. Ven, vamos a bautizarte. Hasta hoy tu viejo yo, hasta hoy, de aquí en adelante eres una nueva criatura. De aquí en adelante, ya eso, si la persona había creído, ya había sucedido. Pero los discípulos tenían este acto y la iglesia tenía este acto. Vemos a Pedro que predicando, después se convertían y no se bautizaban 8, no se bautizaban 10, se bautizaban miles. Miles que entendían la verdad del evangelio y decían, sí, yo quiero tomar una decisión. Y tenían un acto, y tenían un evento, una ceremonia para hacerlo, ¿ok? Y fue ordenado por Jesús, fue practicado por los apóstoles, fue practicado por los primeros discípulos y ha sido practicado durante toda la historia de la iglesia cristiana. Porque tiene este símbolo, al igual que la cena del Señor, tiene una gran importancia a nivel espiritual. Te hace consciente de realidades y realmente marca una temporada en tu vida. Voy a leer 3 pasajes rápido, no están ahí. Hechos 2:38, lo vamos a ver en varios discípulos. Entonces Pedro
les decía a las multitudes: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. En Hechos 8:12 dicen: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios en el nombre de Cristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Esa era una respuesta. Es más, ahí está Felipe. Hechos capítulo 8, después lo pueden buscar. Está Felipe, está predicando, se están convirtiendo miles. O sea, tiene un ministerio y llega el Espíritu Santo y le dice: vete al desierto. Y no fue: Señor, pero el ministerio, Señor, pero la gente, no hay ninguna queja. Se va. Y dice la Biblia que pasa un carro de un etíope y lo escucha. El Espíritu Santo le dice: acércate. Y él escucha que está leyendo el libro de Isaías. Y ustedes se acuerdan de la historia. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y le dijo: no. ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Y dice la Biblia que Felipe se sentó. No sabemos qué hubo en esa conversación. No sabemos qué tan impactante fue lo que le explicó Felipe. Que el etíope, su reacción fue: aquí hay un poco de agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fue su respuesta inmediata. Algo le explicó él de creer en Jesús. Algo le explicó él incluso acerca del bautizo, que él dijo: ok, ahí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Bueno, primero hay que revisar, número 1, si tomaste la clase de prebautizo. Que bueno, esta conversación que tuvimos a lo mejor funciona. Número 2, ¿está en orden tu vida? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos fuera del matrimonio? ¿Hubo algunas de estas preguntas? No. Familia, si necesitáramos perfección para bautizarnos, ninguno de nosotros pasamos la prueba. Y quiero traerlo porque también sé que en algunos otros lugares se les impedía a la gente. Y esto yo también lo vi. Que si no había un matrimonio consolidado, no podían bautizarse. Para mí no es un impedimento. Sin embargo, sí he tenido unas conversaciones con alguna de estas parejas. Le digo: no, te puedes bautizar. La pregunta es si vas a asumir el compromiso de verdad de morir y vivir para el Señor y ordenar tu vida. No es qué hiciste antes, qué vas a hacer después. No es cómo estás viviendo antes, no. Nada te impide bautizarte. Si crees en Jesús, puedes hacerlo. Pero hazlo con conocimiento y responsabilidad de que marca algo diferente en tu vida y que a partir de ahí lo que no está ordenado en tu vida tienes que ordenarlo. Que si no estás legalmente casado, lo hagas. Que si estás viviendo en algún área de tu vida desordenada, lo ordenes. Porque marca, otra vez, fui sepultado. Marca algo que tiene que ser diferente en la manera en que te relacionas con tu vida espiritual, con tu corazón. Hechos 8:16 no está ahí tampoco, porque todavía no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo, porque solo habían recibido el bautismo de Juan, pero fueron bautizados por Pablo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, el bautismo, punto número 2. Con este sí voy a pasar rapidito para que nos enfoquemos en el tercero. El bautismo no es salpicar o rociar con agua, ¿ok? No es eso. La palabra bautismo significa sumergido, sumergirse. Por eso nosotros practicamos el bautizo de esa manera. Es la manera en que lo vamos a hacer aquí. No le vamos a echar agua, no le vamos a echar un tobo de agua, no, lo vamos a sumergirlo. Vamos a sumergirlo porque es el bautismo que vemos bíblico. Ya se los dije, no es necesario para la salvación. No representa salvación para tu vida el que estés bautizado o el que no esté bautizado. Y es por eso que como cristianos, ¿verdad? A diferencia de otras religiones, no lo hacemos con niños, no lo hacemos con bebés. ¿Por qué? Porque otra vez es una decisión personal. He decidido seguir a Jesús. He decidido poner mi fe en Cristo. He decidido que Él sea el fundamento de mi vida y por eso me bautizo.
Pero un bebé no puede. Miren, vi un video esta semana tremendo a un niño, el papá le pone en un lado $10,000 en efectivo y en otro lado 2 galletas Oreo. El niño tenía como 5 años, como la edad de Isaac, seguro muchos lo vieron. Y él le pregunta, ok, elige, ¿qué quieres? Y el niño se agarró la galleta. Los niños no tienen la capacidad de tomar decisiones importantes en su vida. Y este señor hacía este video por el tema en que en Estados Unidos se quiere legalizar, ¿verdad? Ya, de que los niños desde los 5 años pueden tomar decisiones sobre su sexualidad. Y si quieren ser operados para cambiarse de sexo, un niño de 5 años no tiene la capacidad de tomar una decisión como esa. Y es por eso que tampoco no puede tomar la decisión. Si Saad viene, papi, que yo me quiero meter en el agua, métete. Pero eso no va a representar un bautismo para él. ¿Por qué? Yo tengo que esperar a que él tenga una edad. Y no puedo establecer una edad porque en cada uno es diferente. Pero una edad donde yo pueda ver que él ya tiene la capacidad de tomar una decisión para toda la vida. Una decisión consciente de lo que está haciendo. Por eso no lo hacemos con niños. ¿Qué representa entonces el bautismo? Voy a leer lo que la Biblia dice del Evangelio. En 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído en algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití, dice el versículo 3, a ustedes lo más importante y lo que se me ha transmitido a mí también. Y esto es lo que representa el bautismo, ya lo vamos a ver. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado, al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice las Escrituras. Esta es la buena noticia. Cristo murió, pero ahora, ¿cómo afecta eso en la vida del creyente? Punto número 3. Con este punto terminamos. Hay 4 etapas representadas en el bautismo de la obra del Señor. 4 etapas de las que tenemos que ser conscientes cuando tomamos el acto. Y otra vez, si ya te bautizaste, necesitas revisar si eres consciente de estas 4 cosas en tu vida. Y si no, que vuelvas a abrazar eso. No que te rebautices, ¿ok? Pero que vuelvas a abrazarlo. Alguien me preguntó, ¿yo me puedo volver a bautizar? La primera vez no lo hice con entendimiento. Y yo le dije, sí, no hay problema. No hay problema. Esta vez quiero hacerlo de verdad. La primera vez que lo hice, no tenía ni idea. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. ¿Me puedo volver a bautizar? Claro que sí. Qué bueno que puedas tener conciencia y ahora hacerlo en serio. Y ahora hacerlo de verdad. Entonces tenemos 4 etapas. La primera, Cristo murió y nosotros morimos en él. Romanos 6, del 6 al 7 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Esto representa la inmersión. Es una realidad espiritual, ya sucedió, pero físicamente se representa con eso. He muerto al pecado. El pecado ya no puede señorear mi vida, ya no puede gobernar mi vida. Hay un cambio de gobierno y ya no es el pecado el que gobierna, sino que cuando morimos con Cristo, dice el versículo 7, fuimos liberados del poder del pecado. Entonces representa: he muerto con Cristo. Y representa una vida donde cada día voy a ir muriendo, donde cada día voy a ir menguando, donde cada día mi orgullo, mi carne tiene que ir muriendo para que Cristo viva a través de mí. El segundo punto es parecido. Él fue sepultado y nosotros fuimos sepultados juntamente con él. En Romanos 6, del 3 al 4 dice: ¿o acaso olvidaron que fuimos unidos a Cristo Jesús? ¿En dónde? En el bautismo nos unimos a él. ¿En dónde?
en su muerte. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Esto es lo que el bautismo representa. Una nueva vida. Una vida nueva. Es expresar públicamente: he decidido, como decía la camiseta que le mostró Ana, he decidido seguir a Jesús. He decidido he visto y he creído que la obra de Cristo es suficiente y que ahora muero en Él, soy sepultado en Él para que mi vieja naturaleza muera, para que el poder del pecado muera, y he decidido vivir para Él. El tercero, Él fue resucitado y tenemos vida nueva en Él. El mismo Romanos 6, pero ahora el versículo 4 y 5 dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y el versículo 5 dice: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso representa el bautismo. ¿Sucede en el bautismo otra vez? No, ya sucedió. Está sucediendo. El que comenzó la obra en tu vida la está perfeccionando. Es una realidad, pero es una realidad que necesitas traer a lo natural, que necesitas tomar de a veces de lo etéreo, de lo que no ves, ¿verdad? Y tomarlo y hacer una ceremonia, hacer un acto que marque en tu vida una diferencia. Diga: esta realidad espiritual la traigo a lo natural y quiero que sea una verdad en mi vida. Hoy muero con Cristo. Hoy muero, mi vieja naturaleza muere y soy levantado como una nueva criatura para vivir una vida que agrade a Dios. Lo cuarto, lo último, Efesios 2:6, Él ascendió y nosotros ascendimos en Él. Porque dice la Biblia: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. ¿Y qué dice? Y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Jesús fue levantado después de su resurrección. Y la Biblia dice que cuando crees en Jesús, que cuando recibes la obra de redención de Cristo en tu vida y la obra de santificación está sucediendo en tu vida, Él te ha sentado a ti ya en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces también fuimos levantados con Él por medio de la fe. Por eso tienes autoridad. Por eso puedes orar por los enfermos. No porque seas sobrenatural tú, sino porque has sido sentado en lugares de gobierno juntamente con Cristo. Hay autoridad en tu vida para echar fuera demonios. Hay autoridad en tu vida para frenar los procesos. Esto lo dije hace un par de domingos. Para dejar de estar una y otra vez en lo mismo, una y otra vez, y levantarte y decir: hasta hoy en el nombre de Jesús. Hasta hoy yo reprendo al Satanás, yo reprendo al enemigo que día a día quiere atarme con mentiras, con el temor. Hasta hoy, por la autoridad de Cristo, yo declaro que esto no más en mi vida. Podemos romper cadenas, por la autoridad que tenemos. En Colosenses 3:1 dice: ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo. Esto ya es una realidad espiritual en todos los que hemos creído. Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces, es importante, y como les dije, lo vamos a establecer ahora en la iglesia como una clase para todos los que quieran bautizarse. Si sabe de alguien que se quiere bautizar la semana que viene y no vino hoy, que hable con nosotros. Porque va a ser importante que nos reunamos con esa persona entre semana y puedan ver algunas de las cosas que vimos hoy. Porque es muy importante para nosotros que esto sea un acto consciente, que sea una decisión no emocional, que sea una decisión consciente de lo que representa a nivel espiritual en su vida.
de que la voluntad de Dios es para transformación, para renovación, para que seamos formados y en nosotros sea desarrollado el carácter de Cristo. Es una demostración pública de nuestra fe en Dios. Porque además es eso. El bautismo ustedes van a encontrar en la Biblia que no era algo que se hacía escondido. No era algo que se hacía metido en las casas. Mira, que nadie nos esté viendo. Métete ahí, sal. No, no. Era público. Porque no solo era un anuncio de una verdad espiritual en tu vida, sino que además habían testigos. Personas que el día de mañana después te pueden preguntar, mire, tú tomaste la decisión de verdad de seguir a Cristo. Porque ahora te has apartado, porque ahora estás viviendo de esta manera. Yo estuve el día en que tú te bautizaste. Para eso son los testigos. Yo estuve ese día, ¿qué pasó? Yo estuve ahí, yo vi, tú tomaste la decisión, nadie te obligó. Responde a lo que decidiste hacer. Abraza la verdad de Dios nuevamente. Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Vuélvete a Dios. Para eso son los testigos. Por eso se hace públicamente. Hoy podría parecer cualquier cosa. No lo es. Pero en el tiempo de los apóstoles, yo quiero que sepan, el que se sumergía en agua, el que era bautizado, se volvía enemigo de los líderes religiosos de su época. Se volvía enemigo del gobierno. Las personas que tomaban la decisión cuando la iglesia primitiva estaba naciendo de ser bautizado públicamente, estaban literalmente arriesgando su vida. Quiero que sepan. Estaban literalmente diciendo, ok, sí, yo creo en Cristo y estoy dispuesto a morir por Él. Yo me quiero bautizar. Y tenían este acto y ya como era público, este es uno de ellos. Y literalmente estaban arriesgando su vida. Hoy aquí lo podemos hacer y no, pero quiero que sepan que esto tiene un sentido espiritual profundo y que es necesario en la vida del creyente. Si tienes la oportunidad de hacerlo y no lo has hecho, es necesario. Es necesario que lo hagas con la conciencia espiritual y el entendimiento correcto. El bautismo en agua solo representa lo que ya sucedió en tu vida. Y creemos como iglesia que no solo vas a ser bautizado en agua, sino que también el Espíritu Santo te bautizará. Si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, también serás bautizado por el Espíritu de Dios. Pero tenemos que hacerlo conscientes. Yo cuando estaba preparando esto, yo le decía al Señor, ¿qué le dijo Felipe al etíope? ¿Qué le dijo, Señor? ¿Qué fue lo que le dijo? Que inmediatamente su respuesta fue, ok, necesito bautizarme. Ok, sí, eso es verdad, quiero hacerlo. Aquí hay agua, empecemos. De verdad es un acto que yo creo que quizás, como se vuelve tan normal en nuestra cultura cristiana, le hemos como descontado, quitado importancia. No, ¿ya te bautizaste? Sí, yo me bauticé. Esto debería ser algo que represente algo de verdad muy importante en tu vida. Sí, yo estoy bautizado. Sí, todavía recuerdo el día. De verdad, ese día marcó algo en mi vida. Eso debería ser el bautismo. Era el bautismo en la iglesia. Eso representaba. Y hoy es necesario que volvamos a lo que la Biblia dice al respecto de eso. Y lo tomemos. Y si ya fuiste bautizado, es importante que vuelvas a abrazar las verdades que representan el bautismo en tu vida. Que moriste. Que fuiste enterrado juntamente con Cristo. Que fuiste levantado, pero ya no tu vieja naturaleza, una nueva criatura. Un hombre, una mujer transformada por la obra de Cristo.
que el poder de la resurrección obró en tu vida a nivel espiritual. Pero que esta decisión es la misma decisión que Jesús le dijo a sus discípulos cuando comencé el mensaje. Si quieres seguirme, tienes que tomar tu cruz cada día. Es una decisión para toda la vida. La expresamos en el bautismo, pero es una decisión para toda la vida.